Nadie está a favor de la droga como nadie está a favor del SIDA o del cáncer o del racismo. Donde ya se manifiestan grandes divergencias es en la manera de luchar contra la droga. Cuando la represión tradicional, policial e internacional no acaba con el narcotráfico, tímidamente y de vez en cuando asoma la sugerencia de legalizar su consumo. Y ahí se arma. Cada vez, se trate de drogas duras o de drogas blandas, se arma siempre. Como se ha armado recientemente, hablando del hachís y de una sugerida posibilidad de debatir la legalización de su venta y su consumo. En nuestro programa de esta noche queremos hablar de ello seriamente, a fondo. Queremos plantearnos si esa supuesta legalización es posible y, sobre todo, si resultaría eficaz cara a la lucha contra la droga y el narcotráfico. Si la sociedad entendería y aceptaría ese paso. Si, por lo contrario, la legalización exclusiva del hachís sería el chocolate del loro, dado que algunos piensan que el hachís o chocolate constituye tan solo la punta del iceberg del gran tinglado transnacional de la droga. En todo caso, y esta es la pregunta del debate, ¿estamos por legalizar, por tolerar o por prohibir? Con su permiso comenzamos a debatirlo ahora mismo entre los unos y los otros. Y con su permiso vamos a comenzar. Don Carlos López Riaño es desde el pasado mes de junio, en que sustituyó a Baltasar Garzón, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Una insinuación suya en la Comisión Mixta Congreso-Senado contra la droga, en el sentido de estudiar y reflexionar sobre la legalización del hachís en España, aunque matizando que proponer la legalización como alternativa a lo que estamos haciendo es una solemne barbaridad, ha abierto de nuevo la polémica. Han pasado unas semanas y nos parece este el momento para una reflexión menos precipitada y bulliciosa. Espero que más experta. Señor López Riaño, buenas noches. Buenas noches. ¿Sigue usted manteniendo que es necesario abrir un debate sobre la legalización de hachís? Bueno, yo toda mi vida he mantenido en público y en privado que debatir es lo que hace que una sociedad sea más madura, conozca mejor sus problemas. Me parece absurdo que si tenemos un problema grave como es este, no le prestemos la atención, la reflexión y el conocimiento necesarios para estar mejor dispuestos a combatir el conflicto. Entonces, yo reitero la necesidad de debatir no este asunto, sino de debatir en nuestro país de la droga. Creo que hemos trabajado mucho contra la droga, pero probablemente hemos sustraído a nuestra sociedad en alguna ocasión un buen debate sobre las drogas en nuestro mundo a finales de este siglo, y es por ahí por donde yo sugerí a quien tiene que resolver esta cuestión y tiene que llegar a la conclusión que corresponda, en este caso la Comisión Mixta Congreso-Senado de nuestro Parlamento, pues sugerí que dedicasen atención a un hecho que se está produciendo indudablemente en toda Europa, y es una reflexión de centros médicos, de juristas, de jueces muy importantes, que estiman que una vía alternativa a la política actual podría ser, vamos a poner por caso, la posible legalización de esa sustancia que es la más consumida entre los españoles y que afortunadamente no es la que produce, aunque es mala para la salud, los mayores estragos en la salud. Eso nos permitiría debatir la cuestión serenamente, si es posible. Usted ha dicho una cosa al empezar su respuesta, que es que usted habla en público y en privado así. ¿Cree usted que en el tema de la droga todo el mundo habla en público y en privado de la misma manera? Creo que no. Creo que es imposible y que esa es una debilidad nuestra. No somos tan eficaces porque yo creo que en público producimos una serie de discursos que quiebran cuando a lo mejor tomas contacto con tu hijo, que te hace preguntas razonables o que te plantea un problema. O probablemente a sotoboche dices, oye, delegado, tú tienes razón en lo que le estás diciendo a la sociedad, pero yo no lo diría. Esto es muy frecuente. En este tema no sabré nunca por qué. Es muy frecuente secuestrar la realidad. Ya. Vamos a ver, usted ha dicho que lanza la idea del debate porque nos hallamos ahora en un callejón sin salida. ¿Cómo es ese callejón? Bueno, el callejón sin salida para mí es muy preocupante, ¿no? Hemos endurecido las leyes a lo largo de estos años,
presionados por un debate real, hemos creído, sin duda correctamente, que había que hacerlo, pero al final resulta que los resultados no son lo óptimos que quisiéramos, es decir, al final hay sentencias que nos recuerdan que hay un marco constitucional, que es imposible llegar más allá. Por ejemplo, desearíamos podernos infiltrar en las organizaciones mafiosas. Yo desearía, como responsable de la lucha contra la droga en mi país, que la policía y los jueces tuvieran unos instrumentos más eficaces, pero hay un marco constitucional que hay que respetar, como es la presunción de inocencia de los delincuentes, como es la calidad de la prueba en el proceso, o como es la intervención policial en un asunto concreto. Y por ahí ya creo yo que estaríamos de acuerdo, se puede avanzar poco. La Constitución, por ahí, no permite tener esos utensilios que yo digo serían los mejores, claro, para luchar contra este fenómeno. Por otro lado, hay parte de la magistratura española, muy importante, que no cree que la política actual sea la adecuada. Que creen en sus congresos, en sus asambleas, que las drogas, no ya el hachís, todas las drogas deberían de ser legalizadas. A mí me parece que si en nuestro país hay una parte importante de buenos jueces que creen esto, un debate sobre esto es imprescindible, porque si no habrá un cierto nivel de frustración. Y en ese punto de encuentro, es decir, ¿en qué pueden ceder los partidarios a rajatabla de la legalización? ¿En qué pueden ceder los partidarios a rajatabla de la prohibición que crea ese encanto para los muchachos de lo prohibido? Se ha dicho muchas veces y con razón, que hace a veces ineficaz el esfuerzo de las administraciones públicas. Esa es la razón que yo quise dar a este debate. No sé si al final, en lugar de un debate, es una polémica. El hachís es la droga ilegal más consumida en España. Sin duda. ¿Podría llegarse a legalizar su consumo sin contar con el resto de Europa? ¿Sin que hubiera un consenso generalizado? Yo lo he dicho en esa misma comisión, jamás tomaría yo esa decisión unilateralmente como delegado, ni en nombre del gobierno español, por supuesto. Es decir, eso no es recomendable. Pero otra cosa distinta es que en la propia Europa ese debate está y nosotros tenemos que decir algo en ese debate. Es decir, es la mejor arma para luchar contra las drogas, es no temerlas, es conocerlas. Señor López Riaño, su antecesor Baltasar Garzón planteó en la Asamblea de las Naciones Unidas una propuesta mucho más lanzada. Sí. Iba más allá, él hablaba de legalización de todas las drogas y eso no hizo rasgar tantas vestiduras. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Bueno, ahí entra un factor que es lamentable, ¿no? Que yo no contaba con que un debate que yo estimaba necesario se convirtiera en una polémica política, ¿no? Entonces es lógico que la oposición parlamentaria pues se sitúe en un momento determinado y aproveche una circunstancia. Algunos me vieron desautorizado por mi propio gobierno o por mi propio grupo parlamentario y aprovecharon la ocasión para decir, bueno, pues este señor lo tendrá que dejar, ¿no? A mí eso me parece razonable. Lo que no quisiera es que interrumpiera la calidad del debate que los españoles hemos iniciado en estos días. A margen de la situación internacional, ¿qué es lo que a un gobierno le impide la legalización del hash si tiene la voluntad de hacerlo? ¿Un problema de salud pública, un problema de orden público? Un problema de convenio internacional. Simplemente. Determinados juristas y psicólogos y conocedores de estas cuestiones, un determinado día deciden hacer una tabla de lo que son drogas. La verdad es que habría que recordar que drogas son el alcohol, el café, el té. En esa tabla de Naciones Unidas hay muchas drogas que son legales en la comunidad internacional. Estas personas deciden que esas tienen que tener un tratamiento muy duro por parte de los Estados. Y a partir de ahí se genera una situación. Lo que yo me pregunto es, ¿no somos capaces, la sociedad occidental, de remover esos obstáculos hacia una alternativa más positiva, en donde la sociedad participe más con su madurez que las administraciones con su represión o con su legalización? Bueno, yo creo que eso es revisable y que no está mal dedicarle unos minutos a ello, ¿no? Señor López Riaño, ustedes han hecho encuestas, ¿saben lo que piensa la población de verdad? ¿Qué es lo que piensa sobre este tema? ¿Y qué es lo que piensa? Pues una inmensa mayoría, situada en torno al 80%, cree que no debe de ser legalizada ninguna droga. Y una minoría, que es para mí muy respetable, piensa que pudiera ser legalizada. Por eso, imagínense ustedes, cuando yo introduzco este debate, si a mí me interesa para nada el tema político, por decirlo entre comillas. A mí lo que me interesa es por qué esa minoría
que son respetables las personalidades y la gente que lo dice, ¿por qué creen ellos que legalizando las drogas se llegaría a un mayor grado de eficacia? A mí me parece que eso en una sociedad democrática es imprescindible oír. Y después ya resolveremos democráticamente lo que proceda. Y junto con nuestro primer testigo, con López Riaño, quiero presentarles a nuestro primer invitado, que es José Manuel Sánchez García, comisario jefe de la comisaría de Leganés, aquí en Madrid. Pertenece a la Unión Internacional de Sindicatos de Policía y es miembro fundador de la Liga Internacional Antiprohibicionista. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Les voy a hacer una pregunta sintética para que contesten sí, no o quizás, pero no para que se extiendan las explicaciones. Eso vendrá después. ¿Están ustedes a favor o en contra? ¿Está usted a favor o en contra de legalizar el hachís, el consumo y la venta de hachís? El hachís y las demás drogas. A favor. A favor. Economista y especialista en movimientos sociales urbanos, Maite Martínez es diputada en el Parlamento de la Comunidad de Madrid por Izquierda Unida. Buenas noches, señora Martínez. Buenas noches. La misma pregunta. ¿Está a favor o en contra? Estoy a favor de no solamente del hachís y la marihuana, sino de todas las drogas y además paralelo con un debate público, evidentemente. El profesor Antonio Escotado es uno de los más polémicos estudiosos del fenómeno de la droga en nuestro país y autor de libros como Realidad y Sustancia, Historia General de las Drogas y el libro de los venenos. Buenas noches, profesor Escotado. La misma pregunta, ¿a favor o en contra? ¿O simplemente la tolerancia? No, yo lamento, es que me preocupa mucho que se legalicen las drogas porque es como si se legalizase la escritura o la pintura o el uso del tiempo. Yo lo que creo es que en este caso se debe estudiar una derogación de la prohibición. El Estado puede prohibir o puede desprohibir, pero no creo que se le pueda conferir a las instituciones públicas derecho a legalizar esto. Esto no es legalizable, esto es un derecho natural, consustancial al ser humano. Cuando hablamos de derecho a legalizar, utilizamos la palabra como queramos, nos estamos refiriendo a la venta también, no solo al consumo. Por supuesto, hay que derogar la prohibición. A los que han contestado, ¿eh? Bueno, hay que derogar la prohibición y situarnos en la posición que teníamos antes del Real Decreto de 1923 que suscribimos en virtud de haber suscrito previamente los dos convenios de La Haya. Presidenta de la Federación Gallega de Ayuda al Drogodependiente, impulsora hace 10 años de la asociación Erguete, del mismo signo, doña Carmen Avendaño ha vivido en su propia piel, en su propia familia, el drama de la adicción y es una luchadora contra la droga y el narcotráfico. Doña Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. La misma pregunta, ¿está usted a favor o en contra? Pues yo soy un poco descafeinada. Estoy en contra de la legalización sin una serie de medidas previas, pero quiero dejar bien claro que estoy en contra de la penalización para los consumidores, totalmente en contra. Gonzalo Robles es portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la lucha contra la droga y es el presidente de la Comisión de Estudios sobre Drogas del Partido Popular. Buenas noches, señor Robles. Hola, buenas noches. Insisto, ¿aceptaría usted la legalización de hachís? Yo creo que la pregunta o el debate es si queremos una sociedad con drogas o una sociedad sin drogas. Yo quiero una sociedad sin drogas. Perdone, la pregunta de nuestro debate no es esa, sí, para mí ese es el debate. Para mí ese es el debate. Es decir, no es si la legalización o no, sino cómo conseguimos, es decir, que la sociedad se libere de una lacra que es la droga. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hemos cuestionado. Es decir, cómo hacer un debate para que en este momento podamos erradicar el consumo y el tráfico de drogas. No creo que podamos conformarnos sin más, es decir, con aceptar, es decir, tirar la toalla y que, por lo tanto, los narcotraficantes han ganado la batalla, sino por el contrario creo que tenemos que armarnos de fuerza, de valor y también de derecho, es decir, para decirle a los narcotraficantes que vamos a dar la batalla. Es decir, yo no estoy a favor del consumo, no estoy a favor de la legalización y creo, por lo tanto, que hay que decididamente luchar contra los narcotraficantes. Eduardo Chozas, el que fuera profesional más joven del ciclismo español, es hoy entrenador nacional de ciclismo y coordinador de las actividades de la Asociación Deporte y Vida. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es usted capaz de ser breve y decir sí o no? Sí. ¿Está usted a favor de legalizar el hachís o en contra? Yo estoy en contra de legalizarlo, ¿no? Porque veo que la sociedad una parte de la sociedad podría saber utilizarlas relativamente y otra no, como son los niños o adolescentes. El lema que yo defiendo es drogas no, sobre todo, cómo se están usando ahora. Lo que decía don Gonzalo Robles no tiene nada que ver con el debate que yo pretendo. Yo también estoy en contra de los narcotraficantes. Fíjese usted que cada día he hecho de ello mi profesión.
Sin embargo, y tampoco es que digamos que esa es una batalla perdida. De momento, la apariencia es que está perdida. Yo le puedo decir que yo no hablo en nombre de la policía, naturalmente. Hablo... yo soy policía, yo no puedo ni siquiera abdicar, estoy orgullosísimo de serlo, pero la sensación que perciben muchos compañeros míos con los que yo debato en el Sindicato Unificado de Policía, por ejemplo, este es un debate muy sistemático, incluso llevado a la Unión Internacional de Sindicatos de Policía, pues la sensación es de que efectivamente los resultados no están siendo buenos con la prohibición. No que la policía trabaje mal, trabaja bien y muy eficazmente. La policía española, concretamente, es de las mejores del mundo en este aspecto, nadie nos lo puede negar. Pero es verdad que la prohibición está generando tal nivel de negocio, está generando tales vicios que al final la prohibición, no las drogas en sí, no la droga en sí, que al final se consume, termina siendo un fin en sí mismo la persecución. ¿Qué es lo que ha introducido el tema del hachís, el debate del hachís? Pues a mi juicio, permítame que le diga confusión. ¿Por qué confusión? Porque a estas alturas yo todavía no sé si la política del gobierno es la que dice el señor López Riaño, si la política del gobierno es la que dice el portavoz del Grupo Socialista o la política del gobierno es lo que dice el propio presidente del gobierno. Es decir, porque hecha las declaraciones el señor López Riaño en la comisión, el señor secretario de Estado, inmediatamente se produjeron una serie de cascadas o declaraciones en cascadas, unos a favor, otros en contra, dentro del propio gobierno y del propio partido. Con lo cual creo, sinceramente, es decir, que no es bueno para la sociedad. Es decir, el gobierno tiene la obligación de liderar políticas. Y como ha recordado, por cierto, un miembro del propio equipo del señor López Riaño, una cosa es abrir debates en la sociedad. Nadie nos oponemos. ¿Cómo nos vamos a oponer a que haya un debate en la sociedad? Pero cuando un gobierno abre un debate, no está planteándonos que discutamos. Lo que está diciéndonos es que vamos a seguir esa política. Yo, por mi parte, además voy a prescindir de entrar en un debate político con el señor Robles. Me parece que los ciudadanos no se merecen en la noche de hoy un debate de esta naturaleza que podemos resolver en el Parlamento. Se lo agradezco profundamente. Claro. Pero de la exposición del señor Robles que hemos colaborado y yo creo que hay un respeto mutuo, hay una cuestión que ha planteado hoy que me parece nueva, en cierto modo, aunque él quizá la haya repetido más veces, y me parece nuclear. He dicho, yo soy partidario de una sociedad sin drogas. Bueno, ya lo hemos dicho desde el principio. El problema es que en nuestra sociedad hay drogas. Y el problema es que en nuestra sociedad hay mucha gente que hace moralina y es narcotraficante. El problema de nuestra sociedad es que con algunos elementos a favor, los niveles de blanqueo de dinero internacionales son muy importantes aquí y tenemos que luchar contra ellos. Señor Escotado, ¿qué le ha parecido a usted la disquisición política del tema? Yo diría que lamentable. Pues de las pocas cosas que deberían hurtarse al electoralismo son aquellas que afectan a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos y probablemente de nuestros nietos. A mí, sinceramente, me escandaliza mucho que cuando, sin discusión alguna, 1 de cada 2 jóvenes, o un punto más que 1, conocen el hachís y lo toman regular o ocasionalmente, todavía estemos discutiendo si es cuestión de legalizar o no legalizar. La alternativa para nuestros hijos es consumir un producto estigmatizado, terriblemente impuro, cortado normalmente con estiércol, con goma arábiga, con clara de huevo, con leche condensada y con demás productos que para nada han sido pensados para ser fumados, o que tengan un acceso sensato y racional a un medio de cambiar su forma de sentir el mundo, su forma de entenderse a sí mismos y entender a los demás. Es claro que desde hace al menos 2 décadas, en España fumar hachís o marihuana forma parte de lo que los antropólogos llaman un rito de pasaje, es decir, una manera de iniciarse a la madurez. Si nosotros demonizamos ese rito de pasaje y de paso corrompemos hasta niveles infinitos la mercancía que van a consumir, no hacemos nada bueno por ellos. Pero es que pasa otra cosa. En estos últimos 20 años, ¿dónde están esos señores que hay que curar? ¿Dónde están esos adictos al chocolate que desesperadamente piden ayuda? ¿Dónde? Si acaso se puede encontrar un sujeto de estos, se podrán encontrar inmediatamente 100.000 que lo consumen ocasional o regularmente, sin el más mínimo problema. Por eso mismo la Organización Mundial de la Salud lo tiene clasificado
como sustancia de bajo peligro. Y por eso mismo, a lo largo de la historia universal, nunca ha planteado ningún problema. La razón de que se metiese el hachís en las leyes contra drogas fue un problema particular colonialista que tuvo Inglaterra con Egipto en los años 20 y que le llevó en los años 30 a pedir que se incluyese en las listas en un momento donde las drogas todavía no estaban prohibidas, sino simplemente controladas. Ahora, con esta delirante guerra a la droga, que es una guerra a la condición humana y una guerra a la historia humana, pues entonces nos hemos llegado a encontrar con la situación que tenemos, pero 1 de cada 2 jóvenes toma hachís. ¿Qué queremos? ¿Que lo tomen en las condiciones actuales o que sea quizás un poco mejor el producto y sobre todo, ustedes que hablan de información, ¿qué hacen por la información? Es decir, ¿dónde están sus libros de información? Con la garantía del Estado tendremos que hablar efectivamente de legalizaciones y la política de prevención que apuntaba ahí a mí me parece imprescindible. Porque me temo muy mucho que si hablamos de legalización va a pasar un poco como lo del tabaco y yo no quiero aquí meter otro nuevo dato para distorsionar la discusión, sino que esta gente se queda impunemente con una serie de delitos y con todo un patrimonio a costa de la vida de mucha gente y con toda la influencia que ese dinero le da. Por lo tanto, las medidas tienen que ser europeas. Yo creo que España, afortunadamente, tiene una sociedad muy viva, muy combativa en este tema. Tiene que ser un poco quien lleve el debate a Europa y obligar a que se tomen esas medidas. Y a partir de ahí, por supuesto, porque ¿qué garantías tenemos de que si no se desmontan las redes del narcotráfico, legalizando los estados, las drogas, y ya no hablo solo del hachís, hablo de hachís, digo, heroína y cocaína, las mismas redes no van a introducir, no a personas adultas, yo el señor Escotado hace unos días tuvimos un debate y un poco decía lo mismo, no a las personas adultas, que es muy libre cada uno de hacer lo que quiera con su vida, sino a los niños, que es la realidad. La realidad es que estos jóvenes que hoy padecen la problemática o que se han muerto parte de ellos, se iniciaron a los 13 y 14 años en el consumo. ¿Qué garantías tenemos, digo, de que esas mismas redes no metan a chavales todavía más jóvenes solo por su afán de economía propio? Señor Chozas. Sí, yo quería seguir con el señor Escotado, pues que quizá el uso, la legalización del hachís siempre se ha visto que es el primer paso para luego seguir con otras drogas, ¿no? Nunca ha sido al revés. El primer paso es el tabaco y el alcohol. Bueno, el primer paso es ir a la escuela, ¿no? Y vamos al hachís, se puede decir, y de ahí hacia adelante. Nunca ha sido al revés, que de otras drogas se ha bajado al hachís, ¿no? Sí, esto... sí ha sido el caso, muchísimas veces el caso, sí. Pero los casos quizá ya más irreversibles ya no tienen solución. Yo lo que quería decir es que a la juventud, a los niños, no se les puede exponer públicamente. Legalizarlo sería decir una campaña de marketing anunciando incluso como cualquier empresa. ¿Qué va? No, si el marketing está en la prohibición. La prohibición hace una promoción indirecta de increíble potencia. Pero el tema de los niños y adolescentes que consumen drogas no existe en ningún continente antes de la prohibición. Pero yo creo que sería muy duro verlo incluso en un anuncio televisivo o como puede ser el alcohol. El alcohol, cuando ya vemos que el mayor problema actual es el alcohol. El alcohol es un problema muy grave, quizá más que el resto, pero es porque está legalizado de alguna manera. Entonces, volveríamos a la misma situación con el hachís. ¿Qué pasa con las drogas en este caso? Pero si no volveríamos, si el hachís está ahí, ahí, sí, lo tiene probablemente bastantes gentes en el bolsillo. Está permitido realmente. O sea, es que es increíble. Usted se cree que prohibiendo acaba con el hachís, pero ¿cómo prohibiendo si más de 1 de cada 2 jóvenes españoles lo tienen? Permítame que le diga al moderador, yo veo 2 posiciones distintas en las personas que defienden la legalización. Hay claramente una posición que parte de la libertad individual y que cree que la droga, es decir, en sí misma no es mala y por lo tanto ante ellos no cabe demasiados argumentos más que decir es una opción. Que no se puede resumir así. El debate de la legalización es amplísimo. No me ha dejado terminar. Yo estaba diciendo que hay unas personas que en esta posición y que hay otras personas que quieren acabar con las drogas pero piensan que hay otro camino para acabar con las drogas. Estaba diciendo que en las personas que simplemente defienden como opción personal el tema es más difícil abordarlo porque lógicamente están en su derecho. Yo creo que los poderes públicos tienen la obligación de preservar la salud, de informar a los jóvenes, a los adolescentes. Es mi opinión personal y creo que no son buenas las drogas. En las otras personas, que son las que creen que el sistema ha fallado y que hay que ir a otro, es decir, es donde tenemos que profundizar en ver realmente si esos pasos nos dan garantías de llegar a unos mecanismos de verdad de más control. Y hay un estudio de la Universidad de Columbia, hecho en el año 92, es decir, que establece la relación entre la libertad
en el comercio, la distribución y la producción y el consumo. Incluso se lo he leído al señor Escotado en alguna entrevista, que reconoce que habría en un primer momento una explosión del consumo, que habría un aumento escalofriante de consumidores. Se hace un estudio, me permite, pues mire, le voy a decir exactamente en cómo lo valora ese estudio. Discúlpeme que me alargue, no se disculpe más, pero ese estudio de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos en el año 92 establece que se pasaría de 2 millones de cocainómanos a 20 millones de cocainómanos. Y además establece cómo, por ejemplo, los narcotraficantes... Perdón. No, usuarios de cocaína. Bien, usuarios de cocaína en términos... No, es que la terminación mano indica maníaco y uso compulsivo. ¿Sabe usted? También establece cómo actuaría el mercado. Si el Estado no controlase el monopolio de la producción, es decir, los narcotraficantes, que son los productores, controlan el precio del mercado. Permitirían en un primer momento, con una gran difusión, un precio muy bajo, es decir, para entrar en un mercado y consolidarlo e inmediatamente retirar, es decir, sustancia, producir inmediatamente una escalada de precio. Es decir, estaríamos fomentando mucho más negocio de los narcotraficantes. Porque si no, iríamos a la aberración, a mi entender, de que le estaríamos diciendo al Estado que produjera la sustancia, que convirtiera en un monopolio de producción la sustancia, y sería tanto como decir, mire usted produzca la sustancia, distribúyasela a los ciudadanos. Además, esos ciudadanos van a enfermar y después gástese usted el dinero en curar a los ciudadanos. Me parece francamente una aberración. Entonces, como yo no creo que el Estado deba producir la droga y como creo que si la dejamos en manos de los que la producen en este momento, ellos controlan el mercado, es muy difícil que esa solución sea una solución real. La sensación es que cada cual de los que han hablado antes, si es que no estoy equivocado, ha dicho una cosa y ha esperado a que los demás opinen. Pero usted ha dicho como 7 y entonces no hay tiempo para usted me puede interrumpir cuando quiera. Usted me puede interrumpir cuando quiera. En el caso concreto de este asunto, yo creo, por eso hablaba de, digamos, derogar la prohibición, que la solución racional a medio y largo plazo no puede ser más que la de restablecer el libre mercado de drogas que ha tenido la humanidad desde siempre. Es decir, el experimento es la prohibición. Ese es el experimento no es la legalización. Yo creo que también... Pero en el caso concreto del Estado, al Estado no le corresponde, no me interrumpa usted ahora, al Estado no le corresponde... Los heroinómanos en China, por ejemplo, que había antes de la prohibición. No, de China he hecho un trabajo yo como de 200 Vamos a ver, perdón, me permite un momento solamente, vamos a circunscribirnos de lo que estamos hablando y no metamos a los chinos heroinómanos, de momento. No son heroinómanos, es el opio, por ejemplo. No, pero lo que puede hacer, por supuesto, a los 30 años de tener legalizado el opio en China, a los 30 años de legalizarlo, hay 2 millones de chinos, sobre 500, que toman todos los días opio. Si usted se informase, pues por ejemplo, este dato le sorprendería en cuanto a su idea de que basta legalizar o basta despenalizar para que se produzca un tremendo incremento en la demanda. Fíjese usted qué ha pasado con el Playboy o con el Penthouse. Cuando estaba Franco y las ideas que ustedes más o menos defienden en materia de moralidad, sexualidad, obscenidad, ¿qué pasaba entonces con el Playboy y el Penthouse? Que la gente se iba hasta Francia a comprarlo. Cuando vino el gobierno Suárez y aquello se legalizó, es verdad, abrieron sucursales aquí, las 2 revistas, y vendieron durante 1 año o 2 muchísimo. ¿Ahora qué son? Negocios semiruinosos. Las drogas, lo único que pasa es que si se prohíben, se rodean de mitología y sobre todo se cargan a las otras. Es el tema de la pieza sobrecargada en ajedrez. Nuestra pieza sobrecargada actual es el alcohol. La gente está tomando alcohol para lo que uno tomaría hachís, otro tomaría cocaína, otro tomaría heroína, otro tomaría LSD, pero como el alcohol es lo fácil y sobre todo lo barato, la gente se está atiborrando de alcohol. El alcohol es claramente neurotóxico, teratogénico, es decir, provoca alteraciones de los fetos. Además crea episodios de malignidad familiar, la mayor parte de los accidentes laborales, y sin embargo, vamos a ser tan cobardes que le digamos al alcohol, no, me escondo debajo de la mesa. Nadie está defendiendo el alcohol. Nadie está diciendo que en este momento estemos satisfechos de cómo está la situación del alcohol en España. Pero por eso, todos estamos de acuerdo con que hay que reducir el consumo de alcohol en España. Pero no por eso tenemos que ir a más consumidores de hachís. No, pero usted está diciendo... Lo que ya está claro, señores Escotado, es que para un momento, por favor, un momentito. Si son tan amables. Señor Escotado, por favor. Muchas gracias, muy amable. Creo que en este punto del debate de esta noche valdría la pena saber del hachís desde el punto de vista técnico. Porque a veces estamos hablando un poco de todo sin conocerlo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué efectos produce? ¿Qué adicciones? ¿Qué relación establece con el consumo de otras drogas? El doctor Cabrera Forneiro es psiquiatra forense y jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología. Yo creo que su aportación en este debate puede ser muy interesante. Doctor Cabrera Forneiro, ¿qué es el hachís exactamente?
Bueno, yo en primer lugar quería felicitarme por no ser ni político, ni comisario de policía, ni literato famoso. O sea, me alegro de ser médico porque los médicos tenemos una visión más simple. Más simple. Usted lo que me alegro de que sea usted médico también. Por si acaso hay alguna. Y por favor, cuéntemelo concisamente. El hachís es el resultado de la elaboración de una planta que se llama cannabis, y el cannabis es una planta conocida por todo el mundo que tiene una sustancia química, que son los cannabinoles. Y esta sustancia química tiene un efecto euforizante y en casos excesivos alucinatorio. O sea, la marihuana es pasada a qué? Está elaborada, se extrae el aceite en unos casos, en otros casos se comprime y se elabora más. Es decir, hay varias formas, no podríamos hablar de todas porque se llama tate, costo, en fin, hay varios apelativos. Pero la china común de hachís, ¿qué lleva dentro? Es una bolita, es una pastilla, que tiene un compacto de planta que puede ser hojas o tallos, etcétera. La planta tiene varias partes, y pueden ser hojas trituradas, resina pura, es decir, hay varias posibilidades. ¿Y qué tipos de efecto produce su consumo? Pues el consumo... El efecto inmediato. Inmediato, pues es un efecto euforizante, un efecto incluso tónico hasta los años 30 y tantos en Estados Unidos era un medicamento, luego lo retiraron del mercado por razones que aquí están debatiéndose, y un efecto euforizante, tónico, estimulante del sistema nervioso central y, en un grado alto, alucinógeno. Es decir, está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una sustancia alucinógena. ¿El hachís mata? ¿El hachís mata? Sí. ¿Usted sabe? No, ¿sabe usted? No, ¿verdad? Sí, no es que le caiga la planta encima a la baceta. Sí. A ver, usted sabe el eslogan, la droga mata. Sí. ¿El hachís mata? ¿O produce efectos reversibles, por ejemplo, el consumo continuado? El consumo continuado en dosis moderadas no produce efectos irreversibles en la persona. Ahora bien, esto hay que puntualizarlo, sí, claro, porque si no todo el mundo se agarra a esto y adelante, no arriba España, ¿no? Y entonces, la cuestión es, si un sujeto toma a partir de una cantidad de manera permanente el hachís, como en el norte de África, hay casos de deterioro neuronal, porque el cannabinol es una sustancia que crónicamente administrada también es neurotóxica, no en la cantidad que el alcohol, eso también hay que puntualizarlo. Ahora, si un señor se fuma un porro, que es la pregunta clave, si un señor se fuma un porro un día sí, y un día no, y 2 días no, y otro día sí, ¿qué pasa? La respuesta concreta aquí es nada. Pero ese nada no es la base sanitaria para defender adelante. Para una visión de la realidad un poco especial, para lo que llaman la magnificación de la personalidad en el mundo literario, es desde luego muy interesante y muy útil como psiquiatra, quiero decir, incluso recomendable para ese campo de acción. ¿Y para la política? Pues hasta cierto punto sí, porque de esa manera desvirtuaríamos un poco la realidad y podríamos aceptar cosas que de otra forma no aceptaríamos. Perdone la broma. Es un antiglaucomatoso, es un antiasmático, los cannabinol es un buen diurético, es hasta antiséptico. Lo que pasa es que hay otras cosas mejores que el cannabinol. ¿Se pasa del hachís a la cocaína y a la heroína? No siempre. Es decir, no ¿Casi es una... siempre? Tampoco. No es una relación directamente proporcional como en muchas ocasiones se ha defendido. Ahora bien, el que ha picado en una droga blanda, entre comillas, tiene más posibilidades psicológicas de pasar a otra. Eso que quede claro. Es decir, romper la prohibición en el hachís da más posibilidades de caer después en la cocaína que si estuviera legalizado, o, un momento, discúlpeme. Sí, sí. O provoca más la caída en el alcohol. No. La frase concreta es, la persona que nunca ha tomado nada, si toma hachís y se da cuenta que está contento y no pasa nada, ha dado un paso en la línea de poder utilizar otra sustancia que no sea el hachís porque en la primera no pasó nada. No, eso no significa que porque he vencido la prohibición, ahora voy a otra... Eso tiene un efecto, la prohibición tiene un efecto. Naturalmente, una prohibición tiene un efecto psicológico. Se pregunta por qué se toman drogas en realidad. ¿Es una moda? Sobre una cosa que hemos dicho antes de que si es un problema educativo, por ejemplo, nosotros, Deporte y Vida, hemos creído que se puede ir a otra cultura de un ocio educativo, es decir, de hacer deporte, entre otras cosas, de hacer excursiones, de siempre ver programas educativos, ver debates de este tipo. O sea, crear esa cultura no puede hacer desaparecer, quizá, de alguna manera, esta tendencia, esta moda de alguna vez, si es que es una moda, que es lo que quiero preguntar. Señor Chozas, permítame, ¿usted cree que es más divertido ver programas de este tipo que fumarse un porro? Para mí sí, desde luego. No, lo pregunto, es que estoy encantado que usted lo reconozca. Por supuesto. Hay dos respuestas para el señor Chozas. La primera, las drogas siempre existieron. En eso, desde luego, está claro que el señor Escotado tiene toda la razón. Siempre existieron, aun cuando no había deporte. Pero eso no significa, ahora no, desde luego. Eso no significa que una alternativa... Exactamente. Eso no significa que una alternativa a las drogas
puede ser perfectamente el deporte. Esto está claro. Es decir, si un chaval joven no sabe qué hacer, probablemente tiene más posibilidades de decir, hombre, un porro, claro, que si está educado para hacer deporte. El o no para... saber qué hacer. Yo creo que es un problema de nuestra sociedad. ¿Por qué no se sabe qué hacer cuando se es joven? Es un problema educativo. Porque es un problema de información. Ahí vamos a la cuestión. Yo creo que la prevención debe ser por este camino. Debe ser una prevención lo más importante que ir detrás de. Detrás de es muy costoso y es un gran problema para nuestra sociedad. Señor Galo, por favor. Yo le quiero preguntar, él ha dicho que la heroína y la cocaína son drogas más duras que el alcohol. Yo no estoy tan seguro de que usted realmente lo piense, pero el síndrome abstinencial, en el caso del alcohol, el delirium tremens, ¿qué proporción de casos mortales o de pauperación física irreversible tiene en comparación con el síndrome abstinencial, el famoso mono de la heroína? Voy a ser cáustico como usted porque me gusta su pregunta. El síndrome de abstinencia a la heroína raramente mata a una persona. Bien, primera respuesta médica. Yo no soy, como ya saben, no soy un político, soy médico. El síndrome de abstinencia al alcohol tiene un elevado porcentaje de muertes en el delirium tremens. Y tercera respuesta. Esto, naturalmente, es una realidad médica, lo que no quita probablemente otros razonamientos ulteriores a lo que se está debatiendo aquí. Creo que es que tenemos, sin embargo, a lo mejor una ambigüedad o una contradicción en lo que usted o tú llamas información o campaña de información y lo que yo llamo información o campaña de información. Evidentemente yo estoy medio prejuiciado porque llevo 25 años estudiando esto, tanto mediante la vía del bioensayo como abriendo los oídos a lo que me dicen los demás o a lo que se ha escrito o lo que se ha hecho en este terreno. Para mí la información en materia de drogas no consiste en decir la droga mata, todos unidos contra la droga, droga y vida son incompatibles. No, la información son cosas muy precisas. O sea, dosis mínima activa por kilo de peso, dosis mortal media por kilo de peso, efectos subjetivos más habituales en dosis medias, altas y bajas. Efectos orgánicos más habituales en dosis altas, medias y bajas. Efectos de mezcla de estas drogas con otras, es decir, combinaciones. Costo de hacerlas. Todas las sustancias no tienen el mismo efecto en las mismas personas, para empezar. Es decir, no se administra las mismas dosis a las mismas personas. O sea, que va a valer para la penicilina. Yo no llevo tantos años, no llevo 25 años porque usted me lleva algunos más, pero llevo 15 años estudiándolos. No he hecho un bioestudio, desde luego, en mi propia situación, pero sí he hecho un estudio profundidad y le puedo asegurar que no hay muchas personas que se atrevan a defender que las drogas son buenas. Es decir, podremos llegar a otra conclusión, pero que se atrevan a defender las drogas. Es como si me dice que las nubes o el horizonte son culpables. No, las nubes son extraordinarias y el horizonte también, las drogas no. Es decir, no pueden ver muchos rayos que a veces matan a las personas. Hablemos con los padres de este país. Hay fármacos, y lamento que se haya ido el doctor, que sí que crean dependencia. Y en cambio hay un control sanitario y también hay unos folletos explicativos. Lo que pasa que a veces son muy crípticos y no se leen. Pero existen, ¿no? Entonces hay fármacos que se toman para que nos los dan los médicos y que crean mucho más dependencia que, desde luego, que la heroína, seguro. Digo que la heroína, perdón, que el hash también. Pero estábamos hablando ahora del hash y de la marihuana, que es lo que quería recordar. Sí, una política de formación, de información a este respecto, no, yo es lo que creo que se debe hacer, porque si no estamos diciendo personas de esas que hoy están enganchadas han pasado por el hachís, si hay una relación de causa-efecto. Claro, vamos a ver una cosa, todos los que hemos tomado hash vamos a tomar heroína, porque no quiero preguntar. Hablo de niños, por eso yo quiero garantías por parte del Estado. Personas adultas, yo tengo amigos de mi edad, de casi 50 años, que llevan fumando marihuana toda su vida y no tienen una vida desestructurada, son personas totalmente normales, tan normal como puede ser yo, que no fumo. Por cierto, yo fumo una vez un porro y me dio alucinaciones, pero me pasé en la dosis, me parece. Quiero decir que la represión que hemos practicado durante bastantes años en este país ha servido para justificar al propio Estado. Yo cuando oigo las estadísticas y me dicen que 26.000 narcotraficantes han sido juzgados y sentenciados, me echo las manos a la cabeza. Eso es mentira. En este país, a quien se está aplicando la ley es al pobre pringadillo que está vendiendo 10 papelinas en la esquina, para su propio consumo, y que se le pone una pena mínima de 2 años, 4 meses y un día. Sabéis que es así. Mientras que a los narcotraficantes, a los que se empezó a combatir fuertemente,
por una falta de legislación, desde mi punto de vista, quizá más acorde y desde luego con una interpretación jurídica que yo, como no soy jurista, pues no me meto en ella, pero desde luego como ciudadano no estoy de acuerdo, quedan absueltos o con unas penas, vamos, irrisorias. Por lo tanto, la justicia, que es lo que decías tú, no se está aplicando como se debe de aplicar. Para nada. Se está aplicando a los más débiles. De hecho, las prisiones es que están llenas de los más débiles, o de chavales que roban para mantener su consumo, o de los chavales que trapichean para poder sobrevivir. Además se defienden. Pero es un segundo, si es que esto que dice Carmen tiene toda la razón del mundo, pero es que esto es consustancial a las cruzadas farmacológicas. ¿Qué traficante de alcohol de consideración fue detenido en los Estados Unidos durante la ley seca? Bueno, ustedes todos recordarán que Capone fue a la cárcel por impuestos. ¿Cuál gran traficante de heroína, de cocaína, de drogas de diseño, desde que el mundo es mundo, en el sentido de la prohibición, ha sido encarcelado? Ni uno. Pero vamos a ver por qué. ¿Quién está detrás del tráfico grande de drogas en el mundo hoy? Con toda claridad en Latinoamérica y en Asia, y con menos claridad, pero bastante ostensiblemente, servicios secretos, policías y ejércitos. Se suele calificar a Holanda como el paraíso europeo del hachís, un lugar donde la venta y el consumo están tolerados y donde existen unos coffee shops muy determinados con venta libre de droga. Esa es la leyenda, o quizá la realidad. Para saberlo de primera mano, hemos invitado esta noche al periodista holandés Robert Bochart, corresponsal en España de la televisión pública de su país y escritor de diversos libros sobre nosotros. Buenas noches, señor Bochart. Buenas noches. Vamos a ver, ¿lo de paraíso europeo es leyenda? Evidentemente es una... ¿Es leyenda lo de europeo o lo de paraíso? Es una leyenda lo del paraíso de la droga. Quiere decir que en Holanda, como mucho, somos un poco pragmáticos y le ponemos cortafuegos al infierno para que nos queme menos y para reducir daños. Eso es todo. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que sucede allí? ¿La tolerancia que existe equivale a una legalización? No. No, y desde luego, sobre todo, no en ese sentido de la leyenda, en ese sentido de que en Holanda todo es viva la Virgen y libre consumo y venta de drogas o drogas blandas. No. Lo único que hacemos en Holanda por razones prácticas es no perseguir bajo ciertas condiciones y en ciertos casos al pequeño consumo y a la pequeña venta. Y lo que intentamos lograr con eso, y creemos que tenemos bastante éxito, es algo que, según nuestros estudios, es esencial, que es separar los dos mercados de la droga. Porque el paso del hash a las otras drogas no viene por el hash, sino viene por el mundillo en el que se adquiere el hash. Entonces, la cuestión es que si logras que los chavales que van a comprar hash, experimentar por primera vez, que es como casi siempre empieza, no tenga que ir obligatoriamente a un sitio donde además van a intentar enchufarle speed, coca, caballo, todo el resto, sino que puede ir a un sitio donde única y exclusivamente le van a dar hash. Estás en un buen camino para impedir ese paso de uno a otro. La legalización de hachís puede ser la única medida para frenar su tráfico, la única medida que nos queda, o realmente hay otras soluciones. Por favor, señor Escotar. Bueno, yo creo que es urgente que nuestros hijos y nuestros nietos empiecen a tomar drogas, ya que las toman y están en la calle, de otra manera, con una actitud distinta del discurso prohibicionista. Creo que el mensaje de la mesura, el mensaje del conocimiento está ahí, está en nuestra mano. Y nosotros podemos perfectamente convencerles de algo que ellos hoy por hoy sienten como hipocresía. Es decir, que el padre le dice que no fume hachís, pero luego es un dependiente del Valium, o que la madre dice lo mismo y es una alcohólica. Muchas gracias. No una hora, sino hora y media hace que estamos debatiendo. Y quiero darles las gracias a ustedes por estar aquí. Quiero advertirles o informarles que nuestro público no aplaude a petición de nadie, ni hay carteles que den aplauso. Sencillamente, nuestro público ha aplaudido cuando en un momento dado ha creído que está de acuerdo con lo que se decía y que no es habitual. Habitualmente no se aplaude en nuestro debate. Gracias por su presencia, por su atención, por su interés y les espero la próxima semana en una nueva edición de Los Unos y los Otros. Buenas noches. Bum baby dum ba da ba da bum da ba da dum da bum pa pa da bum pa bum dum ba da ba da bum da ba da dum da pa pa da bum pa
Bum,